Ok, reiniciamos nuestro curso de programación estructurada en C y C++ con el nivel 4 de programación, los arreglos. En cierta manera, es cuando se sabe programar arreglos. Cuando un estudiante dice, yo ya sé programar. ¿Ok? Obviamente, cada nivel de programación depende del anterior. Se comienza con el nivel 1, programas que piden datos del teclado, realizan cálculos y despliegan el resultado. Son los programas más simples. Entrada y salida de teclado. Entrada de teclado, salida a consola. Hay que usar operadores, hay que usar operandos, hay que usar variables, hay que usar asignación. ¿Sí? Pero son los programas más sencillos. Y luego viene un nivel de programación 2, programas que tienen múltiples caminos, que toman decisiones. Si esta condición es verdadera, ejecuta este segmento de código. Si esta condición no es verdadera, ejecuta este otro segmento de código. Con dos estructuras de control, el if y el switch. Luego viene el tercer nivel de programación, los ciclos, que ya es el nivel pues un poco más ambicioso que los dos anteriores niveles. ¿Sí? Ya empieza a hacerse ejercicios un poco más elaborados. ¿Sí? Con tres estructuras de control, el for, while, do while. Hay que ver los problemas, los ciclos infinitos, ciclos adentro de ciclos, ciclos anidados, el break para interrumpir la ejecución del ciclo, el continue para brincar un segmento de código y volver a iterar. Ya en el tercer nivel de programación, el estudiante comienza a creer, se la cree en su capacidad de programación. Y viene luego el nivel 4, los arreglos. Arreglos numéricos, cadenas, arreglos estáticos, arreglos dinámicos, arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales. Cuando el estudiante logra programar, tiene confianza en los problemas con arreglos, el estudiante ya sabe programar. En el lenguaje que lo haya aprendido. Si aprendió en Java o aprendió en C o en Python. El estudiante ya sabe programar. Ya tiene esa capacidad. Claro, por delante hay mucho más. Hay un nivel 5 de programación que a veces se abarca y a veces no. Los archivos. Archivos planos. No bases de datos. ¿Sí? Abrir un archivo, recorrer un archivo, leer del archivo, grabar en un archivo, cerrar los archivos. Los archivos junto con registros, con estructuras. Pero a veces los cursos de programación, por cuestiones de las cuestiones que sean, ciertos retrasos o ciertas
dificultades que se presentan en la enseñanza de la programación. Luego a veces, si hay varios cursos de programación, hay traslapes o hay contenidos que no quedaron bien sustentados y que luego se tienen que volver a ver. Y entonces, muchas veces, el nivel 5 de programación no se cubre. Claro que luego sí aprenden a manejar bases de datos, a invocar a la base de datos desde su código, el select, el insert, el update. Eso por supuesto que lo hacen. Y luego vienen, ya después de saber programar, lo que llamamos programación estructurada, pues ya viene la programación orientada a objetos, y luego la programación visual con interfaz gráfica, las estructuras de datos, la recursividad, programas definidos en términos de sí mismos, la programación web, donde tengo una parte del frente, del front, y una parte del back, la programación mobile, también la programación de embedded, muchas veces con lenguaje ensamblador empotrado en C, o con microcontroladores como Arduino u otros microcontroladores más sofisticados. Y bueno, hay otros paradigmas que ya de inteligencia artificial, como la programación lógica, la programación funcional, inclusive las redes neuronales o los algoritmos genéticos. Pues hay mucho camino por andar, pero parte de saber programar, y se aprende a programar estructurado. Entonces vamos a comenzar, va a continuar nuestro curso con el nivel 4 de programación, arreglos. Y vamos a trabajar con cadenas C. ¿Por qué no cadenas C y C++? Porque son diferentes. Pero para fines de aprender a programar, son mejor las cadenas C. Para fines de desarrollar, son mejor las cadenas C++, la clase string, que ya tiene un mundo de funcionalidad integrada. Pero para aprender a programar definitivamente hay que aprender a programar con cadenas C. Ok. Vamos a comenzar un proyecto con otra versión de NetBeans. Aquí estoy trabajando con la versión 12. Normalmente he estado trabajando con la versión 8.2. Pero la versión 8.2 ya tiene problemas. Yo la usaba porque tiene las versiones posteriores tienen ciertos detalles de compatibilidad de instalación y de complejidad propia de sistemas, de hacer sistemas. Entonces prefería usar la versión 8.2 del NetBeans. Pero parece ser que ya cada vez es más difícil y cada vez hay más falta de soporte hacia dicha versión. Entonces, bueno, pues vamos a la versión 12. Vamos a comenzar un nuevo proyecto. ¿Sí? C++ Application. Next. Y le vamos a llamar curso de programación estructurada, que lo estoy subiendo al YouTube. Y esto con el compilador, que en Linux es el GNU, en Windows el MinGW. Ok, finish.
Ahí está, curso de programación, estructurada con YouTube. Ya tengo un main. Y lo primero que voy a hacer es correr un hola mundo. Sí, es una vieja costumbre de los desarrolladores ver que todo está funcionando bien, que todo está en su sitio. Al trabajar con un entorno nuevo, no tengo idea yo cuántas veces haya programado el Holomundo, cientos. Aquí está el punto y coma. Lo grabo y lo corro. Definitivamente cientos de veces. Muchos lenguajes. Ahí está. Hola mundo. Bien. Voy a checar en la versión 8. Había que cambiar. Sí, parece que sí. Eso. El tipo de consola había que cambiarla de internal terminal, que era el default, a standard output. Entonces, botón derecho del mouse en el nombre del proyecto. Lo voy a hacer de nuevo. Me paro en el nombre del proyecto, le digo botón derecho del mouse, me voy a propiedades. Aquí tengo General, Build, Run, Debug. Entonces en el Run tengo un tipo de consola que por default está como Internal Terminal, y eso no es lo adecuado. Me conviene mucho más que esté como Standard Output. Apply, OK. Bien, ya está. Entonces aquí en Source Files le voy a meter un folder lógico y le voy a llamar arreglos. OK. Y dentro de arreglos, en esta primera sesión vamos a trabajar con cadenas. Entonces botón derecho del mouse, New C++ Class. Y aquí le voy a crear la clase cadenas. OK. Entonces tengo mi cadenas.h. Voy a quitarle los comentarios. Voy a quitarle los constructores y destructores que me hizo por default, y que quede únicamente una clase vacía con una sección pública. Y aquí voy a dejar vacía el archivo cpp, nada más con el include cadenas.h. Un primer ejercicio podría ser la función cadena to altas, y lo voy a recibir en un arreglo de caracteres cat. Esta función, ¿qué va a hacer? Va a recibir una cadena del teclado, y luego la cadena puede tener mayúsculas, minúsculas. Luego la va a dejar todas en mayúsculas. Para eso necesito un código ASCII. ¿Sí? Entonces abro mi navegador. OK. Ahí va. Código ASCII.
Imágenes. Ok. Vamos a abrir este. El código ASCII es importante. En el manejo de cadenas. Aquí yo veo que las mayúsculas, la A mayúscula comienza en el 65, vienen todas consecutivas hasta la Z mayúscula. O sea, están entre el 65 y el 90. Mientras que las minúsculas están en el 97 y el 122, igual consecutivas. O sea, la diferencia entre una mayúscula y una minúscula es que, bueno, si al código ASCII de la letra le sumo la diferencia entre 97 y 65, que es 32, entonces si le sumo 32 al código ASCII de una letra, de un carácter, me va a quedar una minúscula. Claro, el carácter es una mayúscula, le sumo 32 y me queda su equivalente en minúscula. Y luego también es válido lo contrario. A un 97 le resto un 32 y me queda una mayúscula. Entonces, el primer ejercicio vamos a hacer de ejemplo es la función cat to alta. Recibe una cadena, cambie las minúsculas por mayúsculas. Ok. Entonces me voy a cadenas. Valor de retorno, void. Nombre de la clase, cadenas. 2 puntos, 2 puntos, que es el operador de resolución de ámbito. Me espero a que aparezca. Sí va a aparecer. A ver, bravo. Ya se tardó mucho. Dice no documentation found. La clase cadenas. Debía demostrármela. Cat to altas. Char. Cat. Y ahí está. Bueno. Yo quería seleccionarla de lo que esto me mostrara. Ah, ahora sí me lo mostró. Tal vez era cuestión de esperarme un poquito. Ok. Una cosa importante es que los arreglos siempre se pasan por referencia. Recordemos que en C y C++ hay paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Si el paso de parámetros es por valor, por ejemplo, una variable entera que se llame D, cuyo valor es 10, y le paso esa variable D como argumento a una función, le estoy pasando el número 10, tal cual, el valor. Y lo estoy recibiendo en una variable del mismo tipo, ¿ok? Pero lo que estoy recibiendo es un valor. Lo que yo le haga a la variable en la función que recibió el valor es irrelevante para la variable que se le mandó a la función. O sea, si en el main yo le mando una variable por valor a una función de cualquier clase,
y en la clase se modifique el valor de la variable, pues el main ni por enterado se da, porque lo que se movió fue el valor. Y luego tengo el paso de parámetros por referencia, donde lo que voy a mandar es la dirección de la variable. Y la recibo en C y C++ en un apuntador a la variable. Entonces, si tengo la variable, sí, lo voy a comentar, entera d igual a 10, y se la mando una función por referencia, la función debería recibirlo en un apuntador a entero. Por ejemplo, PD, pointer a D. Porque un apuntador es un tipo de variable cuyo valor es la dirección de otra variable. Pues bueno, los arreglos siempre se pasan por referencia. O sea, no hay manera de pasar en C y C++ un arreglo por valor. Los arreglos siempre se pasan por referencia. Y entonces yo pudiera decir que en vez de recibir un arreglo de caracteres, recibo un apuntador a char. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Necesito un include string.h. Hay dos librerías para las cadenas. La de C es el string.h en minúsculas. La de C++ es string con mayúscula. La primera con mayúscula. Pero vamos a trabajar con cadenas tipo C. Entonces, los arreglos siempre empiezan en 0. El primer elemento del arreglo siempre empieza en 0. ¿Sí? Y en las cadenas se utiliza muchísimo la función, en las cadenas C se utiliza mucho la función longitud de la cadena, strlen. Entonces, la cadena, ¿sí? Quién sabe cuántos caracteres tenga. Pero la función strlen me dice la longitud de la cadena. ¿Sí? Y más. Así es como yo voy a recorrer una cadena. Empiezo en 0 e itero de 0 hasta un contador menor que la longitud de la cadena. ¿Sí? Entonces quiero convertir las minúsculas a mayúsculas. Primero debería preguntar entonces si cadeni es mayor o igual, por ejemplo, al carácter A, la primera minúscula, y además cadeni es menor o igual al carácter Z. Se utilizan los apóstrofes, esto es un apóstrofe, una comilla simple, para los caracteres. Mientras que en C, ¿sí? Por ejemplo en este main, usamos las comillas para las cadenas. Entonces, apóstrofes para caracteres simples y comillas para cadenas. Entonces, si tengo una minúscula, ¿qué quedamos que había que hacer para convertir una minúscula a mayúscula?
restarle 32. K de I menos igual 32. ¿Por qué? Porque 32 es la diferencia, ¿sí?, entre cualquier minúscula con su correspondiente mayúscula. 97 menos 32 da 65. 100 menos 32 da 68. Con cualquiera. 110 menos 32, la n minúscula se convierte en n mayúscula. Entonces, aquí que quiero convertir las minúsculas a mayúsculas, pues lo que tengo que hacerle es restar 32. Si fuera cat tú bajas, pues tendría que haberle sumado 32. Entonces las mayúsculas tendría que convertirlas a minúsculas. Pero como aquí cat tú altas, pues le resto 32. Vamos al main. Aquí no hemos pedido una cadena. Por ejemplo, yo aquí puedo declarar un arreglo de 100 caracteres. Le voy a llamar cadena de 100 caracteres. Y puedo usar, bueno, lo voy a pedir el teclado, printf, dame una cadena. ¿Sí? Mi fflush, stdout, y un scanf. ¿Sí? La máscara para las cadenas es %s. Recordarán en los anteriores niveles de programación que siempre tenía que decirle la dirección de la variable cuando usaba el scanf. Pero como los nombres de cualquier arreglo, no solo las cadenas, de cualquier arreglo, son apuntadores al tipo del arreglo, entonces cadena ya es un apuntador a char. Lo puedo trabajar como arreglo con sus corchetes, o lo puedo trabajar como apuntador. Entonces no debo ponerle la dirección de cadena, porque como cadena ya es un apuntador a char, si le pongo la dirección de cadena, tendría que recibirlo un apuntador a char, un doble apuntador. Y eso no es lo que quiero. Entonces simplemente pido la cadena así nada más. Luego necesito incluir la clase cadenas en el main. ¿Ok? Donde está mi función cat to altas. ¿Sí? Y entonces instancio la clase cadenas en un objeto C e invoco a c.catToAltas, al método catToAltas de la clase cadenas, pasándole la cadena que acabo de pedir del teclado. Y luego pues la voy a desplegar. Printf, la cadena en mayúsculas es %s, cadena. Como la pasé por referencia, ¿sí?, la cadena pues modificó su valor. La función catToAltas recibió por referencia, ¿sí?, el arreglo de caracteres y le metió las manos, ¿no? Porque las minúsculas las convirtió a mayúsculas. Vamos corriéndolo. Dame una cadena.
Eyerbraque, mi apellido. Bueno, ahí está. La mayúscula no le hizo nada. Las minúsculas las convirtió a mayúsculas. ¿Sí? Iteró. Comenzó en el índice 0 de este arreglo de caracteres, que era una E mayúscula, al índice 1, que era una L, al índice 2, hasta el último carácter, que era una E. Y cuando esta condición se cumplió, entonces le restó 32, con lo que pues es la diferencia entre minúsculas y mayúsculas, y entonces pues ya me quedó una mayúscula. ¿Sí? Fíjense. Voy a poner una lógica equivalente. Mayor o igual que 97 y además CAD en I menor o igual que 122. ¿Por qué? Porque la minúscula, la A minúscula es 97 y van todas consecutivas hasta la Z minúscula, que es 122. Entonces yo puedo tener esta lógica o esta lógica. Y pasa lo mismo. ¿Sí? Sergio. Sergio. ¿Ok? Nada más que es indistinto si yo trabajo con el carácter ASCII correspondiente y entonces lo uso con apóstrofes, o si utilizo el valor ASCII correspondiente y entonces pues le pongo el valor A. Perdón, aquí tiene que ser menor o igual que 122, porque si no la Z no me la iba a convertir. ¿Sí? Y puedo trabajarlo de esta manera o puedo trabajarlo de esta manera. Es lo mismo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Bien. En el main. Pero aquí sucede una cosa. El scanf se hace bolas el engrudo con los espacios. ¿Ok? ¿Dónde quedó el eyerbraque? Quedó en el buffer del teclado. Porque el espacio lo está interpretando el scanf como un terminador de cadena. ¿Ok? En los textos de toda la vida, desde los años 60 que se hizo el lenguaje C, como a partir del 67 creo es el lenguaje C, de Kernighan y Ricci. Siempre mencionaban una función getS, ¿verdad? Para pedir una cadena. Pero esta función ya no es operativa porque, claro, aquí le faltaría el string.h. Puse comillas, no gatito. Gatito include string.h. Pero esta función ya no es operativa porque es insegura. O sea, los malosos, ciertos crackers o criminales cibernéticos, encontraron que la función getS les era útil para vulnerar alguna seguridad, para robar a alguien o para robarle dinero o para robarle su identidad o cualquier cosa. Y entonces, pues esta función insegura ya el compilador ya no te la deja trabajar. ¿Por qué?
Pues porque el C es para hacer sistemas, no solo para aprender a programar, es para hacer sistemas. Y la seguridad es algo importante. Entonces, una alternativa es el FGTC, pero tiene una sintaxis un poco fea. Primero el nombre de la variable, luego el tamaño de la variable y luego stdin. ¿Ok? stdin es la entrada estándar, el teclado. Cadena pues es el nombre de mi arreglo de caracteres y 100 pues es el tamaño, los bytes de mi cadena. Está fea, pero pues la seguridad también es un elemento. Entonces, si esto lo corro, ¿sí? Sergio Braque, pues ahí está. ¿Ok? Y tengo hasta 100 caracteres. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía una doncella. ¿Ok? El Quijote. Ok, bueno, ahí está un primer ejercicio. Primer ejemplo. Bueno, vamos buscando algunos otros ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con un ejemplo que cuente, despliegue el número de vocales de una cadena. Bueno, está bien. Entonces, me vengo para acá. Me voy a la clase cadenas. Denme un instante, hay un poco de ruido. Listo. Cerré la ventana. Ok. Entonces, ¿qué queremos hacer? Número en minúsculas. Bueno, es una función. Un número. ¿Vocales decía o minúsculas? Vocales. Pues que pida una cadena. Que reciba una cadena y regrese el número de vocales. Si era lo que pedía, ¿no? Un programa que pide una cadena, cuenta y despliega el número de vocales de la cadena. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí. Int de la clase cadenas. A ver, espero. Please wait. Se tarda mucho. No sé por qué. Se tarda mucho. Debería ser prácticamente instantáneo. Pero se tarda. Bueno. Lo copio. Se tarda. Lo pego. Ok. Entonces, pues el ciclo para recorrer una cadena ya me lo sé. Ok. Nada más. ¿Qué voy a hacer un switch? Con cast en i.
pero necesito num vocales. Comience en 0. Y entonces case A. Num. Ok, case A. No me está pidiendo otra cosa que haga. Case E. Le voy a copiar esto. Voy a pegar esto. Case I. Case O. Y finalmente case U. Igual, por supuesto, podría haber usado el código ASCII. Y entonces num vocales más, todo en minúsculas. Y un break, como le corresponde a cualquier case de un switch. Y finalmente return num vocales. Punto y coma. Y pongo la sangría donde le corresponde. Entonces, para cada elemento de la cadena, simplemente voy a tener un switch, y si se cumple alguna de esas 5 condiciones, por supuesto podría haber hecho un if si cada igual a o igual a e o igual a i o igual a o igual a u, pues entonces num vocales más. ¿Sí? Entonces aquí en el main estoy pidiendo cadenas en minúscula, ¿verdad? Entonces, pues esto lo voy a comentar. Y ahora voy a invocar a otra función. ¿Sí? c.numVocales. Le envío cadena. Y esto lo recibo en una variable número igual a lo que me regrese esta función. Y ya. Printf. El número de vocales es % de coma número. Y ya. Entonces, si esto lo corro, dame una cadena. Sergio Eyerbraque. Bueno, número de vocales minúsculas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la E, la I, la O. La E mayúscula pues no la incluí. Llevan 3, 4, 5 y 6. Ok, por supuesto eso hubiera sido trivial que regresara mayúsculas y minúsculas. Solo habría tenido que poner los caracteres de las vocales mayúsculas. Ok, bueno, tenemos ya 2 pequeños ejemplos. ¿Sí? A ver, vamos buscando ejemplos sencillos. Ok. ¿Cuál estará bueno? A ver. Este.
Está bien, vamos a programar este y vamos a programar este también. Construye una función que invierta una cadena que hace introducciones del teclado. Ok. Sí. Invierta. Entonces voy a hacer invierte. Pero ahora voy a recibir CAD y char cadena invertida. Ok. Y luego aquí entonces este es un void cadenas. Se tarda. Debe ser un problema de configuración, no sé. Debería mostrarlo luego. Pero en fin. Ok, ahí está. Y luego en el main cadena 2 también de 100 caracteres. Pido una cadena. Esto lo voy a comentar. Entonces C punto invierte la cadena. ¿Sí? Cadena, cadena 2. Y ambas las pasé por referencia, pero quiero que ahora cadena no me lo modifique y que en cadena 2 quede la cadena invertida. Ok. A ver. Tenemos nuestro. Nuestro recorrido desde el primer carácter hasta el último carácter. Pero ahora quiero comenzar por el final porque la voy a invertir. Y entonces quiero que comience en la longitud de la cadena -1, que ese es el primer carácter. Mientras sí sea mayor o igual que 0. Y en vez de que en el paso incremente, voy a decrementar. Y luego voy a declarar una J que va a ir al revés. Este empieza en 0. Y esta la voy a incrementar en cada paso. Ok. Y entonces cadeninp en J al inicio es 0. Va a ser igual a cad en i. Entonces el último carácter lo va a poner como primer carácter de la otra cadena. El último carácter de la cadena cas lo va a poner como primer carácter de la cadena imp. Ok, en uno decremento y en el otro incremento. Entonces la primera vez sería 0 y si fuera Sergio serían 6 letras. Entonces y valdría 5 porque sería del 0 al 5. El último carácter sería 5. Entonces pondría en cad en 0, en cadim en 0 el equivalente de cad en 5. Luego la i valdría 4, la j valdría 1 y entonces la cadena invertida en 1 sería igual a la cadena invertida
en 4 y así sucesivamente hasta que se invirtió la cadena. Pero aquí hay una cosa importante. Todas las cadenas terminan con el carácter 10. Con el ASCII 10. El ASCII 10 es el line feed, el salto de línea, el enter. ¿Ok? Entonces necesito que cas imp en strlen de cat, que es un número, ¿sí? En este caso sería 6 si fuera Sergio, ¿sí? La cadena estaría entre 0 y 5 y en la sexta posición, ¿sí?, del arreglo hay un enter. Puedo hacerlo de varias maneras, pero lo que voy a hacer es que voy a guardar lo que haya en strlen de casa. Estoy moviendo el carácter de fin de cadena de una cadena a la otra. También hubiera podido decirle el ASCII 10. ¿Sí? Si no hago esto, habría invertido, digamos, la cadena Sergio, pero luego se habría seguido de frente desplegando tantos caracteres como hubiera hasta que casualmente se encontrara con un carácter 10. ¿Ok? Hecho esto, ya está. Sergio. Ay, no la desplegué. Printf. La cadena invertida es %s, coma, cadena 2. Si esto lo corro, dame una cadena, Sergio. Pues ahí está, oigres. ¿De acuerdo? Sí. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces ya hicimos captu altas, ya hicimos cuenta vocales, ya hicimos la cadena invertida, y entonces vamos a hacer a ver, vamos a hacer esta quedamos, ¿no? Escribe una función que regresa el número de minúsculas de la cadena que recibió el teclado. Bueno, pues eso está fácil, ¿no? ¿Sí? Se parece mucho a captu altas, sería como que el número de minúsculas. Int num minúsculas charcad y entonces num minúsculas le correspondería aquí int cadenas
Y esto, por alguna razón, pues no se lo trae. ¿Sí? Pues lo copio de aquí y lo pego aquí. Y sería, pues, bueno, lo mismo, ¿no? Int i que comience en 0, mientras la i sea menor que la longitud de la cadena cat, y más, ups, ahí está. Si cas en i es mayor o igual que 97 y además cadena i es menor o igual que 122, entonces quiero contarlo. En cuántos igual a 0, y luego cuántos más con las minúsculas, y ya finalmente return cuántas minúsculas, y en mi main C punto no minúsculas, enviándole la cadena y lo recibo en un entero minus igual a esto, y luego un printf que no se me olvida, la cadena tiene % de minúsculas, coma minus. Bueno, primero con una cortita. Sergio. Pues ahí está. 5 minúsculas. Y bueno, pues tiene que funcionar. Sí. Con cadenas más grandes, ¿no? Es lo mismo. Claro, ya da flojera contar el número de minúsculas, ¿no? 45. Pues bueno, sería 1 y 2, 3 y 5, 8 y 2, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 38, 40, 45. ¿Verdad? Ok, bueno, pues ya hicimos 4 ejercicios. Un último ejercicio. Un ejercicio un poquito menos trivial. Cuenta palabras. ¿Sí? Recibo una frase. Y regreso cuántas palabras hay en ese arreglo de caracteres. Ok. Entonces la función se llama palabras. Y regresa un entero. Y como ya sé que no me está reconociendo el contenido de la clase para traérmelo como el nombre, pues bueno, de una vez lo copio. Int de la clase cadenas, tráete, pero ahí se queda esperando. Control B y ahí está. Ok, entonces ocupo le voy a poner
una variable booleana que sea entre palabras y que al inicio sea false. Porque puedo tener, por ejemplo, aquí tenía una coma y un espacio, separan dos palabras. ¿Sí? Entonces, entre palabras igual a false. Entonces la lógica aquí sería: tengo mayúsculas, tengo minúsculas. Con la primera, mayúscula, minúscula, cuento una palabra. ¡Sas! Hasta que me encuentre algo que no es ni mayúscula ni minúscula. Puede ser un espacio, puede ser un número, puede ser cualquier carácter que no sea una mayúscula o una minúscula. Y entonces pondría entre palabras en true. Y entonces no voy a ir recorriendo la cadena hasta que me encuentre otra mayúscula o minúscula. Y cuando me la encuentre voy a incrementar palabras y voy a poner entre palabras en false. Y no voy a volver a incrementar otra palabra hasta que entre palabras sea true y lo tengo que poner en false. Ok. Vamos a ver un recorrido. ¿Sí? Ahí está. Y aquí voy a preguntar si en i lo voy a parentizar esto. ¿Sí? En i, por ejemplo, minúsculas, que son las que tengo más frescas, mayor o igual que 97. Y además, en i menor o igual que 122. Y esto va parentizado. O, eso es una minúscula, o otro paréntesis, en i mayor o igual que 65. Y además, en i menor o igual que 90, que son las mayúsculas. Y entonces este paréntesis cierra esto, pero voy a meter estas dos parentizadas. Entonces esto va parentizado con esto. Entonces tengo ese OR dentro de un paréntesis. Y además, entre palabras, en false, entonces, si entre palabras está en false, entonces incremento el número de palabras. Num palabras más. No, se llama palabras nada más. Palabras más. No sé si me estoy complicando de más, pero tengo en palabra y al inicio le voy a poner un false. Esto lo voy a poner acá para que se pueda entender. Y además, en palabra está en false. Y entonces voy a poner en palabra
en true. Entonces, aquí solo entré cuando primero tenía una mayúscula o una minúscula. Segundo, no estoy entre palabras. O sea, no tengo un espacio o una coma, un punto, lo que sea. Y además no estoy en una palabra. Pero ahora, como ya conté la palabra, pongo en palabra igual a true. Ahora le voy a poner un else a esto. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si cas en i, bueno, lo voy a copiar todo esto. ¿Qué pasa si no tengo una mayúscula o una minúscula? Fíjense. Niego esto. Si no tengo, si mi caracterísimo no es una mayúscula o no es una minúscula, ajá, y además entre palabras sea false, entonces estoy en el primer carácter que no es ni mayúscula ni minúscula. Y entonces cambiaría mis booleanos, ¿verdad? Entre palabras lo haría true y en palabra lo haría false. Ahora estoy en un espacio entre palabras. Creo que ya. Porque si aquí ya la primera condición no va a cumplirla porque entre palabras más. Entre palabras hago true y en palabra lo hago false. Ya salí de la palabra. Pero puedo tener varios caracteres que no sean mayúsculas o minúsculas. Entonces, si me encuentro un espacio, cualquier carácter que no sea mayúscula o minúscula. Pero esto ya no va a ser cierto porque estoy entre palabras, ya lo hice true. Pero tampoco estoy en una palabra. Entonces, si me encuentro más caracteres que estén entre las palabras, pues por acá no se va. Pero por acá tampoco va a entrar. ¿Por qué? Entre palabras está en true. Entonces, si no es mayúscula ni minúscula, entonces no hace nada. Pero cuando ya tenga una mayúscula, ¿y ahora cómo le hago? Porque entre palabras está en true. A ver. Lo que me interesa, ¿qué pasaría si quitara de la primera condición entre palabras? Entonces, solo entraría cuando tuviera mayúscula, minúscula
y cuando no estuviera en una palabra. Pues parece que sí funciona, ¿no? Entonces, and lo quito. Correcto. Entonces, si no estoy en una palabra y me encuentro con una mayúscula, una minúscula, entonces incremento el número de palabras y pongo en palabra en true. Bien. Y luego, si me encuentro con un carácter que no es mayúscula o minúscula y no estoy entre palabras, entonces entre palabras lo hago true y en palabra lo hago false. Creo que ya funciona. Bueno, está la prueba del ácido. Return palabras, que es el número de palabras. ¿Cómo quedó el algoritmo? Pues larguito y con condiciones complejas. ¿Sí? Pero creo que funciona. Bueno, la creencia pues es una cosa, pero vamos viéndolo esto. Entonces mando invocar a palabras pasándole cadena. Y num palabras igual a esto. Y aquí voy a hacer un printf. El número de palabras fue o es % de coma num palabras. Vamos a ver si la lógica está bien o si no. Prueba del ácido. Ok. En 5 espacios, o los que sean, pues, en un lugar de la mancha, coma, espacio, de punto, cuyo nombre no quiero acordarme. Creo que ya le puse varias trampitas. Ahí falló. Falló. Funciona con un ejemplo más simple. Si le digo Sergio Eger Braque, ahí sí. Funciona. ¿Con cuál de las trampitas? Esta es una frase. ¿Con cuál de las trampitas no funcionaría? Pues hasta ahí. El número de palabras es 2. Entonces entró. La primera vez lo hizo bien, pero quedó algo mal. A ver, aquí. Ya. Entre palabras nunca lo hice false. Entonces, pero aquí estaba. Y en palabra es false. Ok. Entre palabras. Eso es lo que me faltó. Es false. La primera vez que entro a un carácter y cuento una palabra, me faltó acomodar mi otra variable. A ver. Esta es una frase. 4. Segundo truco.
esta, a ver, esta y un montón de espacios es una frase. Ahí está. Y luego habíamos pensado en un lugar de la Mancha de cuyo punto nombre no quiero acordarme. Creo que eran todos los 12. 2 palabras, 4 palabras, 6 palabras, 8 palabras, 10 palabras, 12 palabras. Está bien. Bueno. No salió a la primera, pero estuvo bastante bien. Bueno. Ahí está. Ok, pues ya no fue un ejercicio tan trivial, ¿verdad? Ya tuvo lo suyo. ¿Sí? Contar el número de palabras considerando algunos trucos como cualquier símbolo que no fuera mayúscula y minúscula y cualquier cantidad de símbolos, por ejemplo espacios, pero también otras cosas, entre palabras. Entonces ahí hice un jueguito con 2 variables booleanas, una variable que me indicaba cuando estaban los símbolos que no son mayúsculas o minúsculas, que es entre palabras, y otra variable booleana para decirme que ya había contado la palabra y entonces estaba en palabra. ¿Ok? Entonces en el primer, cuando cuento una palabra, digo que estoy en la palabra y por lo tanto entre palabras es false. Y cuando encuentro el primer carácter que algo no es una mayúscula minúscula, entonces estoy entre palabras, pero entonces por lo tanto ya no estoy en palabra. Entonces con esa combinación de es mayúscula o minúscula y no estoy en palabra, entonces sí cuenta palabra. O no es mayúscula ni minúscula, pero no estoy entre palabras, entonces ahora sí pon entre palabras en false y en palabra, entre palabras en true y en palabra en false. Ok, ahí tenemos 5 ejercicios. Hay muchos más ejercicios de cadenas. Por ejemplo, una implementación propia de strlen. Sería muy simple, sería buscar hasta que el carácter iésimo de la cadena fuera 10, el carácter ASCII 10. Esto es arreglos numéricos, arreglos numéricos, arreglos numéricos. Un entero positivo de base 10 a binario. Recibir en una cadena un número y convertirlo en binario. Un número de base 10. Y el contrario, de binario, puros unos y ceros, a base 10. Escribo una función de cadenas que sustituya varios espacios en blanco por un solo espacio. Sería parecida al conteo de palabras, pero mientras esté en palabra lo voy copiando a una segunda cadena. ¿Sí? Este está interesante. Por ejemplo, str to i, que convierte un string que solo tiene caracteres numéricos. Entonces recibo una cadena con puros números, pero es una cadena. Y entonces convierto esos números en el entero correspondiente. Esta función str compara, que digo si una cadena 2 es, ¿qué digo? Regresa 0, str compara si las cadenas son iguales, 1 si la cadena 1 es menor alfabéticamente que la cadena 2, por ejemplo aquí estaría Pedro y aquí estaría Xochitl, ¿sí? O 1 si este es mayor
K1 es mayor que K2. Por ejemplo, la cadena 1 es Xochitl, la cadena 2 es Pedro. No se puede usar la función strcmp de la librería string.h porque se está programando. ¿Sí? Aquí le falta un enter. ¿Por qué? Ok, ahí está. La función cadena contiene cadena. ¿Cuántas veces y dónde la cadena K2 aparece dentro de la cadena K1? Esta está ya complicada también. El número de caracteres, líneas y palabras de un ciclo que pide un número indeterminado de líneas del teclado. Entonces voy contando no solo las palabras, eso ya lo pudimos hacer, también las líneas, cuántos enters tengo y el número de caracteres. Sería, tomando de base el de palabras, sería aplicarle algo más. Bueno, aquí viene un ejercicio que sería sustituir un carácter por otro carácter. Encripta y la sustitución alfabética. Pues también, pero ya son ejercicios más de práctica de criptografía para aprender a programar, no que haga nada útil desde la perspectiva de seguridad. Escribe un programa que lea un texto e imprime una distribución de frecuencia de las longitudes de las palabras. Entonces sería parecido al de palabras, pero llevando la cuenta de cuántas palabras de longitud 1 tengo, de cuántas de longitud 2, de cuántas de longitud 3, etc. Y al final calcular la media. Entonces sería ir llenando un arreglo con las longitudes de las palabras. Es decir, cuántas son de longitud 1, de longitud 2, de longitud 3. También una modificación a partir del de palabras. Pide una cadena y despliegue cuántas palabras tienen 3 o más letras distintas. También es una modificación del de palabras. Este es un sort. Este es para arreglos numéricos. Arreglos numéricos, pero con primos. Escribe un programa que solo acepte dígitos binarios 1 y 0 hasta que se introduzca una B o una B. Y bueno, pedir es también de cadenas. Subcadena, pues creo que inclusive este está repetido. Tiene usted un párrafo de un texto como el valor de una cadena, una función que reciba esta cadena y un entero despliegue el párrafo en renglones. Es como justificar. Es como justificar una cadena a ciertos caracteres. Y luego, si la cadena contiene números hexadecimales, regresar el entero correspondiente. Y luego regresar array to float. Entonces tengo una cadena que contiene un número con decimales y regreso ese número a una variable doble. Regreso a la parte entera y la parte de la cadena. Entonces hay muchos ejercicios de cadenas. Sí, hay muchos ejercicios de cadenas. Aquí tengo también nombre válido, nombre de variable válido. Entonces, como si yo metiera un identificador de un lenguaje de programación, y entonces en C las variables son por contener letras, dígitos y el guión bajo, y deben comenzar con una letra. ¿Sí? Entonces, mayúsculas, minúsculas, dígitos y el guión bajo, tan, pero comenzando con una letra para que sea un nombre válido de variable. Esto ya es de otro tipo. Esto es de otro tipo. Frecuencia de palabras. Con ciertas palabras que diga, por ejemplo, si yo introduzco nunca digas nunca, la palabra nunca estuvo 2 veces y la palabra digas estuvo una vez.
Estos son arreglos bidimensionales numéricos. Una cadena que tenga números romanos, ¿sí? Y me lo convierta ese caracteres de un número romano que está en una cadena, me lo convierta a su equivalente en decimal. Esto es otro de arreglos numéricos aleatorios. Y luego ya hay varios como para programar un póker, ¿sí? Que no son con caracteres. Todos estos son implementaciones de juegos. Importe a texto, está bastante divertida. Recibo un doble con un importe y genera el texto que contiene ese importe, como lo que se hace con las facturas, que un valor te lo imprime en texto. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay muchos ejercicios. Estos no son, estos tampoco son, todos estos no son de cadenas, pero hay muchos ejercicios para aprender a programar con cadenas. ¿Ok? Bueno, interrumpimos entonces esta sesión. ¿Ok? Lo voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Ok? Mi canal de YouTube, pues, tal cual Sergio Yerbraque. Hay una lista de videos que es programación estructurada en C y C++. Y bueno, tengo mis artículos, mis papers, están en mi cuenta de ResearchGate, que se llama Sergio Yerbraque también. Y este video tiene licencia Creative Commons, se puede compartir, no es comercializable y se puede hacer trabajo derivado. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido este video, parte de un curso universitario de programación estructurada en C.